Pues en principio, muy buenas tardes. Hoy estamos de lujo en Tabasco con la presencia de Oralia Raiz, una buena amiga, pero particularmente una especialista en el tema turístico, que hoy sin duda aprenderemos muchas cosas de lo que nos va a platicar. Quería yo pues darle las gracias, tanto en nombre del gobernador Adán Augusto López Hernández y de propio mío y la Secretaría de Turismo, de que nos puedas ofrecer esta plática, Oralia. Quisiera leer un poquito de la semblanza de Oralia. Déjenme decirles que el currículum es impresionante, son como 4 hojas de currículum, pero hemos hecho un pequeño resumen pues de la experiencia de Oralia en el sector turismo. De hecho, una de las cosas que da gusto es que es una agente especialista del tema. Ha dedicado 30 años de su vida profesional a este tema y por lo mismo su voz es una voz muy autorizada. Ha dirigido, empieza en el programa de entrenamiento corporativo en ventas y mercadotecnia en el Hyatt International Corporation, donde ocupó muchos puestos. Ahí amplió su experiencia, pues empezó desde camarista, recepcionista, en las cocinas, hasta la gerencia de mercadotecnia para México y América Latina. Fíjense nada más el ascenso que tuvo dentro de esta corporación, que es una corporación internacional muy seria, muy sólida y muy dura para que vayas creciendo. Ha dirigido y participado en más de 100 proyectos turísticos efectuados en 30 destinos a nivel nacional e internacional, destacando pues, la realización de planes de desarrollo, planes de competitividad, planes de marketing, estudio de viabilidad de proyectos e inversiones, todo esto siempre dentro del sector turístico, además de haber participado en varias negociaciones de adquisiciones y venta de propiedades y mega desarrollos turísticos en México y Latinoamérica. De hecho, le vamos a agregar a su portafolio Ríos Mayas para que nos ayude a ofertarlo. Ha participado como orador huésped en la Organización Mundial de Turismo, el Urban Land Institute, en la Universidad de Perm, en Rusia. Fue directora del grupo de consultoría inmobiliaria y turística Arthur Andersen, ahora Deloitte Touché, y fue directora de mercadotecnia del grupo Citur y socio fundador de su propia empresa de consultoría ya desde el 2001. Y también, que fue cuando yo tuve más la oportunidad de trabajar con ella, de conocerla un poco más a fondo, fue la subsecretaria de Planeación Turística de la Sectur Federal. Y aquí mencionaría que algunos de los logros en su participación en esta subsecretaría, pues fue que logró implementar 30 Agenda 21 para el turismo, que es una agenda que tiene que ver con los temas de sustentabilidad y sostenibilidad. Entonces, tiene mucha experiencia en estos temas de hacer sostenible o en este caso sustentable el planeta, el medio ambiente. Desarrolló o ayudó a que se desarrollaran 20 planes estatales de turismo y muchos de ellos propusieron la creación de secretarías del Estado. Está acreditada por CONACYT como evaluadora para los trabajos que se desarrollan dentro del CONACYT y también fue presidenta fundadora de AFET, una organización turística femenil, en este caso en la región de Sinaloa. En fin, ha trabajado para un sinnúmero de grupos, empezando por el TEC de Monterrey en el área de la Rectoría, la Secretaría de Turismo, Marriott Internacional, ha trabajado para una organización en Barcelona, asociaciones de inversionistas en hoteles y empresas turísticas, gobierno de Durango, gobierno de Sinaloa, gobierno de Veracruz, gobierno de Quintana Roo, Instituto el ITAM, grupos Barceló, Concord, Posadas, Citur, Mar, Finco, Repsol, el Credit Suisse First Boston, Venture Industries, and Hicks Muse Tate Horst, si es que lo dije bien. En fin, un especialista del tema,
y vale mucho la pena solamente generar esta reflexión. Lo que estamos tratando de motivar y procurar con estas conferencias es eso, es entender la visión de especialistas, procesar esta información para enfrentar al nuevo mundo, que sin duda, como todos sabemos, pues el impacto del COVID es un trastoque a la humanidad en todo su contexto. Es decir, vamos a ver un mundo muy distinto y parte de este ejercicio es empezarlo a crear. Bienvenida, Oralia, y muy agradecido por tu participación. Pues muchísimas gracias. Bienvenidos a todos a este panel virtual que hemos titulado El paradigma del nuevo turismo. Apreciamos mucho la presencia de todos ustedes. Y pues muchas gracias al secretario de Turismo de Tabasco, mi estimado Pepe Nieves, a quien conozco desde hace muchísimos años, a quien considero también un gran hombre del turismo, preocupado porque le vaya muy bien a su estado en Tabasco siempre, y quien desde hace muchos años también ha logrado reconocimientos internacionales por la OMT, por programas que ha desarrollado, y pues nos sentimos muy orgullosas de tu estado, mi querido Pepe. Antes de iniciar, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todo el personal de salud de México por la entrega que han mostrado en estos momentos. Son los héroes de esta nación. Que Dios los bendiga. Un aplauso virtual para todos ellos. Pues así como comentaba Pepe cuando platicaba de mi historia en el turismo, déjenme decirles que después de graduarme de turismo, inicié mi carrera profesional como trainee en hoteles Hyatt. Desde, como dijo, lavar platos, tender camas, pasando por todos los puestos del hotel hasta la gerencia general. Y ya trabajando en el corporativo para México y América Latina, mi primer estudio de mercado fue justo después del huracán Gilberto en 1988. Fueron 6 meses con los hoteles cerrados, cero ocupación. Luego, 17 años después, el presidente Fox me no como encargada para la recuperación de la isla de Cozumel, que había sido devastado por el huracán Vilma en 2005. La instrucción fue que en 3 semanas regresara el primer crucero a la isla, la cual lleva muchos años siendo el destino número 1 de cruceros en el mundo. Afortunadamente logramos, unidos, con trabajo de todos, que regresaran 2 cruceros en esas 3 semanas. Luego, durante los primeros 3 meses de ser secretaria de Turismo en Sinaloa, se van todos los cruceros de Mazatlán, impactando al puerto con 20 millones de dólares de derrama económica que perdimos por los 18 meses que estuvieron ausentes. Como ven, durante mi carrera me ha tocado enfrentar todo tipo de crisis, y si bien el sector turístico ha sido uno de los más afectados durante esta pandemia, también es cierto que durante las grandes catástrofes del pasado, como los ataques a las Torres Gemelas, en el 2003, la última gran recesión que tuvimos en el 2009, la recuperación del turismo ha sido una de las más rápidas. Y sí, he dedicado más de 30 años al sector, especialmente realizando planes para proyectos y destinos turísticos, y por primera vez no creo que podemos utilizar los datos del pasado para saber qué pasará en el futuro. Sin embargo, quisiera yo compartir y empezar mi plática un poco explicando, porque muchos de los que están aquí, que son del sector, pues quizá estén más enterados de esto, pero sí quisiera compartir lo que para mí es y significa el turismo. Aquí, en esta presentación, lo que quise hacer, ¿cómo estaba el turismo un poco para darnos una magnitud de las cosas antes de la pandemia y qué cosas
creemos que va a crear los nuevos paradigmas del turismo. Esta pirámide para mí que desarrolló nuestro mutuo amigo Eulogio Bordas, Pepe, es básicamente algo que de alguna manera nos explica qué es el turismo. Si sabemos que el turismo participa con el 8.7% del PIB, esta participación es solo para la parte alta de la pirámide. Esto es, en la parte del transporte de los viajeros, el turista que viaja y que gasta en transportes, ya sea terrestre, aéreo, en los restaurantes, hoteles y en las agencias de viaje que sirven como intermediarios. Sin embargo, el gran efecto multiplicador del turismo, que significa precisamente toda la parte baja, porque ahí donde dice el PIB, el PIB no considera los empleos, no considera los impuestos, y toda la parte de abajo que significa precisamente esa riqueza que genera el turismo, todos los empleos que se dan. Cuando al turismo le va bien, nos va bien a todos. Por eso es que nos da un sentimiento de bienestar en el turismo. Sin embargo, podemos ver que no sabemos si el próximo año va a ser igual que los años anteriores, ¿verdad? Pero de cierto, aquí no sé qué pasó en la pantalla, que se hizo un, ¿cómo se llama? Se rayó un poco la pantalla, ¿verdad? Perdón. Espero poderla quitar. Déjenme ver qué puedo hacer. No necesariamente. De SPID, el 28%, no fui yo porque yo no creo haberlo hecho, pero bueno, no importa. Lo importante es la información que está allí. El 28% de ese PIB lo genera el sector hotelero y el 19% el transporte, incluyendo el transporte terrestre, el transporte carretero, de autobuses, etcétera, los barcos, que en realidad en México no hay mucho, restaurantes, bares y discotecas significa otro 15%, 12% increíble en 8% turístico y el 17% en otras actividades. Esto nos da un poco el estimado de lo que el turismo realmente significa también para el país en términos de nuestro turismo. El turismo nacional significa 83% y solo el 17% es turista receptivo. Fíjense que ayer la OMT acaba de emitir un comunicado donde nos dice que estima que los turistas internacionales podrían caer entre 60 y 80% en el mundo, lo cual es impactante. Ya ahorita, en este primer trimestre de este año, el turismo se contrajo precisamente 22%. Esto es 67 millones de turistas menos, que significan 80,000 millones de dólares en pérdidas y más o menos entre 100 y 200 millones de empleos en el mundo. Esto es un dato que nos acaba de dar la OMT. Ahora bien, imagínense cómo está México con relación al mundo. Si para nosotros el PIB significa el 8.7%, para el mundo el turismo es el 10%. Si para México el empleo significa el 6%, uno de cada 11 empleos en el mundo los produce el turismo. Más o menos estamos hablando de 330 millones de empleos generados por el turismo. Y en México hay siempre uno entre el 2.7 y 3.5 millones de empleos directos en el turismo. También México ocupa, como sabemos, un 16º lugar mundial por ingresos. Ahí todavía tenemos mucho que hacer y ocupamos el 7º lugar en el mundo en llegadas de turistas. Estamos como en el 7º lugar mundial según la Organización Mundial de Turismo.
Pero además, una de las cosas más interesantes es esta gráfica, no le hagan caso a esa raya porque es la que está ahí pintada en la pantalla. Fíjense que esta gráfica para mí siempre ha sido muy importante porque nos muestra más o menos la historia de cómo se han comportado las divisas por petróleo, las remesas de nuestros paisanos y por supuesto el turismo. Y fíjense como el año pasado ya casi el turismo logra juntarse con la gráfica del petróleo. Entonces, es muy interesante ver estos números que nos permiten decir qué tan importante es el turismo para México. Antes era toda una estrategia petrolera y pues no se diga la caída de los precios del petróleo. Y aunque no podamos estimar ahorita lo que va a suceder el año próximo con relación a las turísticas, lo que les digo es que quizá un día y muy pronto las las divisas turísticas van a ser más importantes que el petróleo. A pesar de, perdón, aquí voy a hacer un paréntesis, a pesar de estos grandes resultados del turismo para México, la verdad es que ha sido muy difícil a través de los años convencer a los poderes ejecutivos y legislativos, y esto le consta a Pepe, de la importancia que tiene el turismo para el país y para el mundo, donde a veces más bien pocas veces, así sí, el turismo representa el 8.7% del PIB, el presupuesto de egresos de la Federación para el Turismo nos da el 0.0002% del presupuesto total al sector turístico. Y eso no es ahorita, ha sido casi en la historia, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que con el tiempo y después de que estemos viviendo lo que desgraciadamente se está dando, las cosas cambien. Sin embargo, vamos a enfocarnos ahora al tema de esta plática, el paradigma, ¿no? De cómo ahora el nuevo turismo va a ser. Y el primer paradigma, aunque habrá muchos, pero quisiera plantearles estos primeros tres, ¿no? El mundo de viajes cambió para siempre. Esto es completamente definitivo. Tenemos que empezar con base cero. Nada de la historia, porque con la historia vamos a proyectar el futuro. No, vamos a tener que empezar de cero. Si antes podíamos estimar el futuro así, ese pasado ya no nos va a servir para tratar de vislumbrarlo, el futuro, pues el comportamiento del mercado ya no es el mismo. Y si bien no hay una fórmula mágica y generalmente, como dicen los chinos, las crisis son oportunidades, no podemos dejar de pensar en cómo el turismo se va a modificar y va a cambiar las formas en que solíamos viajar. No serán como antes. Y vamos a imaginarnos, por ejemplo, que ahora los hoteles van a tener que ser desinfectados como si fueran hospitales. Que ahora vamos a tener que invertir más tiempo en preabordar en los aeropuertos por las medidas de seguridad y sanitaria. Humana Global pregunta a los viajeros qué tipo de viajería. El 61% de los americanos dicen que no vuelvan a tomar un crucero. Imagínense lo que esto va a implicar incluso para nuestro país. Pues la cancelación de eventos masivos, un menor número de asientos en los aviones que ya dicen, bueno, que van a quitar el de medio, pero por supuesto esto nos podría llevar a que se incrementen las tarifas, ¿verdad? Porque igual va a haber menos oferta de asientos o menos aviones y más caros. Y pues también se habla mucho de un pasaporte de inmunidad, el cual a mí me parece un poco difícil, porque aún gente que sabemos que se ha infectado de coronavirus y se ha recuperado, ha vuelto a caer algunas veces, espero que no sea el caso de nadie que conozcamos, pero es muy triste que haciendo todo lo que se ha hecho, de todas maneras, que pues hasta que no haya una vacuna, vamos a poder cambiar esta situación. Segundo paradigma, ¿volveremos a viajar?
Nos preguntamos. Pues por supuesto que sí, pero aún con las restricciones de viaje, ¿verdad? Sabemos que en algunos destinos, como lo informó ayer nuestro amigo Darío Flota, Cancún sigue ofertando algunos vuelos. Yo no sabía esto, aunque van vacíos, sí tienen conectividad con algunos destinos como Nueva York, Houston, Miami. Dice que en marzo había como 630 operaciones diarias aéreas en Cancún y actualmente solo se tienen 35. Es casi el 5% de lo que había antes de la pandemia. Pero ahorita es momento de innovar, investigar a nuestros clientes, hacerlos sentir bien, acercarnos a ellos. Después de que se levanten las restricciones, volveremos a viajar, quizá a lugares más cercanos a nuestro hogar, a visitar a nuestros queridos familiares y amigos que tanto extrañamos en este encierro. Quizá buscaremos hospedarnos en hoteles más pequeños, ¿verdad? A lo mejor tipo boutiques o de menos de 200 cuartos. Hubo una empresa que se de Mercados que acaba de publicar los resultados de la encuesta que realizaron el pasado 29 de abril a más de 1,000 norteamericanos adultos de más de 18 años, quienes mencionan que el 79% de ellos cambiaron sus viajes, sus planes de viajes, y de estos 48 cancelaron definitivamente. 44% los van a disminuir. Sin embargo, cuando nosotros pensamos, pero de todas maneras va a haber viajes, a lo mejor estamos hablando de tiempos. Si a partir del 15 de julio o del 15 de junio se levanta la alerta y las restricciones de viaje, muy probablemente el primer segmento que se va a detonar va a ser el de turismo de negocios, porque a pesar de que ya tenemos esta forma ahora muy virtual, la verdad es que hay ciertos negocios y ciertas actividades que sí requieren la presencia física, de tal manera que, por supuesto, volveremos a viajar. El tercer paradigma, ¿vamos a regresar a la normalidad? Pues no, definitivamente no. ¿Por qué? Porque quienes no nos podamos adaptar a esta nueva normalidad, que hasta ahorita no sé cómo la podamos definir, porque creo que todavía están muchas cosas por suceder y muy pronto para poder decir, planear. Lo que sí es que quien no se adapte a esta nueva normalidad va a desaparecer. Y quiero darles este ejemplo de Thomas Cook, que la quiebra fue el año pasado, antes de la pandemia. En este caso, Thomas Cook fue la primera agencia de viajes que hubo en el mundo. Y pues ahora tenemos que pensar en que esta nueva normalidad va a ser probablemente el tema de la digitalización. Esto va a ser indispensable. Vamos a pensar en que vamos a un restaurante y pues los menús, ¿verdad? Si estamos hablando del coronavirus, pues ni modo que estén limpiando los menús a cada momento. Muy probablemente vamos a recibir el menú en nuestros celulares y allí vamos a poder ordenar. Quizá también otra de las cosas que desaparezca, como lo habíamos conocido, es el tema del servicio a cuartos, por ejemplo, ¿no? Que ahora hemos visto videos de que el room service te llega por robots para que no haya contacto humano, que tengamos habitaciones inteligentes, porque ahora hasta el simple hecho de levantar el botón de la luz, el apagador, etcétera, con la mano, pues ahora nos van a permitir las aplicaciones que podamos dar y tener el cuarto, digamos, en nuestro móvil. Entonces, también sabemos que el tema de la sanitización, en vez de que ahora nos pongan champús y enjuagues y peines y cepillos de dientes, yo creo que nos van a poner gel, nos van a poner toallitas para que limpiemos cada vez que nos sintamos inquietos con el tema de sanidad.
Y pues de alguna manera creo que esa parte ya cambió. Ya difícilmente vamos a llegar a algún lugar y nos vamos a sentir cómodos. Incluso me pasa a mí cuando voy al supermercado, que casi ya 50 días de encierro he ido unas 2 verdaderamente siente uno como la guerra, ¿no? Sin embargo, la investigación de mercados, que también ahora se puede hacer de manera virtual, nos va a ayudar a desarrollar las experiencias para adaptarnos a esa nueva normalidad, por lo cual creo que hay que invertir mucho en investigación en desarrollo, que es lo que nos va a hacer lograr entender los nuevos mercados. Quizá primero vayan regresando, vamos a ir a visitar a nuestros familiares y amigos en la ciudad, quizá luego nos vayamos a 300-400 kilómetros de donde vivimos, luego quizá al final de ese año a lo mejor ya lo hagamos vía aérea, en fin, cada quien podrá, digamos, estipular la manera en que quiere regresar a viajar. Sin embargo, podemos encontrar muchos más paradigmas en lo que a turismo se refiere. Yo quisiera ya un par de 3 slides más terminar para dar tiempo precisamente a la participación del público y haga preguntas, que es lo que más enriquece, no lo que uno dice, sino lo que ustedes nos puedan compartir de sus propias experiencias. Como turista, que he visto que le dicen staycationers, como vacationers, staycationers, que en alguna manera significa que el turista pasa las vacaciones más en su país que en lugar de viajar al extranjero. Imagínense si nosotros tenemos el 83% de turismo nacional, pues va a ser la gran oportunidad para que los mexicanos viajemos más a México. Así que estas gentes buscan experiencias al aire libre en excursiones en parques o reservas ecológicas, tienen sed de experiencias únicas, auténticas y personalizadas, todo el tema de sustentabilidad integral en lo económico, social y ambiental, todas las experiencias virtuales de conversión digital. Por supuesto que estos vamos a buscar la seguridad sanitaria, pero también va a haber cambios de lealtad alterados debido a que la disponibilidad, la salubridad, las marcas, pero vamos a tener un reinicio de la relación precio-valor en el turismo, porque la recesión económica va a hacer que los turistas se desplacen hacia, o se enfoquen también hacia precios más bajos y marcas privadas. Yo quisiera un poco antes de terminar compartir una experiencia que tuve el año pasado, debido a que también el secretario de Turismo es de Tabasco, pues me encantará compartirles esta experiencia que tuvimos un grupo de amigas cuando visitamos Tabasco el año pasado. Ellas son mis excompañeras del diplomado en turismo que estudiamos en el TEC de Monterrey, y nos hemos propuesto desde hace 4 años visitar y casi hacer un checklist de los pueblos mágicos de México. En Tabasco, sin duda, es un Edén. O sea, la verdad, la experiencia que tuvimos nos transportó al paraíso. Un hotelito dentro de la selva, el Hotel Colemja, al que llegamos en lancha por el río Amatán, y al ir subiendo por la selva del río hacia el hotel que estaba arriba en la montaña o montañita, nos encontramos manantiales, cascadas, tratamientos ancestrales de masajes, los más bellos sonidos de la selva. Claro, con muchos mosquitos, así que si van, por favor, no dejen de llevar su repelente porque esa es la única incomodidad de verdad que existe. Pero fue algo maravilloso. Estados como el de Tabasco tendrán ahora la gran oportunidad, después de que salgamos de esta pandemia, pues cuenten ya con experiencias donde ofrecen eso, lo que la gente va a buscar, ese nuevo turista, la naturaleza, la gastronomía, las rutas
y desarrolladas para grupos pequeños, porque lo que sí creo que vamos a dejar de tener son las multitudes en todos sus aspectos. Y por eso el americano dice que ya no digo que no, pero eso dice la encuesta, el 61 va a dejar de viajar en cruceros. Hay gente que es un cliente cautivo de los cruceros, a lo mejor los cruceros van a, ahora en vez de tener 5,000 pasajeros con 2,500 tripulantes, o sea, son ciudades prácticamente flotantes, se vayan a ir a barcos más pequeños para buscar rutas más cortas, etc. La otra oportunidad que creo que viene es la del tiempo compartido. Los que ya tienen y son propietarios de una, tienen más bien el derecho de uso de una propiedad vacacional, pues es un cliente repetitivo. Entonces creo que ese cliente a las playas en diferentes zonas de México, quizá en Cabo San Lucas, sea el 30% de la oferta que tienen de tiempo compartido. En mi tierra, en Mazatlán, quizás puede llegar a ser un 50%, pero otro tercio puede llegar a ser el all inclusive, y eso sí creo que van a tener que reinventarse, porque tampoco los buffets, las comidas multitudinarias en volumen, creo que vayan a ser la tendencia. Así, como los que han adquirido bienes inmobiliarios, condominios en las playas también, pues ciertamente muchos ya están ahí viviendo, prefirieron irse a Acapulco, a Vallarta, donde tuvieran sus propiedades, que pasar la pandemia encerrados en la Ciudad de México, pues está mejor, por lo menos tener la vista de playa. Y los estadounidenses en encuesta que ellos quieren, en cuanto puedan, salir a las playas en un 35%. Entonces, quizá no estamos hablando de perder el mercado, sino de irlo ganando poco a poco. Las empresas también que certifican ahorita los sellos de Moderniza y el H de la Sectura, a lo mejor que se transformaran en certificadores sanitarios para hoteles, eso seguramente, como nos dijo el otro día en la conferencia el subsecretario Humberto Hernández Haddad, que es un tabasqueño distinguido también, nos decía que esos certificados los van a hacer quizá en unión con la Secretaría de Salud y de Asistencia. Yo también estoy recomendando que se hagan con sellos internacionales, incluso ya no de hoteles, como el Green Globe o algunos que hay para sustentabilidad, sino que sean más bien como certificados de higiene de hospitales, que ahora nos sirvan también para los hoteles. Y obviamente el tema de bioseguridad, pues definitivamente es el tema. Por otro lado, hay muy, muy buenas noticias. Yo siempre he sido de las personas que, no sé por qué cuando hay digamos, problemas o crisis, normalmente me calmo. Es más fácil que me exaspera por cosas pequeñas que por grandes problemas. Esa es una cosa que le doy gracias a Dios para poder hacer lo que me dedico, que es la consultoría. Pero la verdad es que México lo tiene todo. No pensemos ya en el turismo de mar, desarrollo y creación de las experiencias, así como les platiqué que de la mía en Tabasco, es lo que me va a hacer siempre volver, recomendar, decir que me sentí halagada de tanto verde, de tanta agua, a pesar de los mosquitos, ¿verdad? Pero los pueblos mágicos y las rutas de gastronomía, de vino, arqueológicas, de todos esos productos turísticos son lo que viene en el turismo. Así que pongámonos a crear y definitivamente que la unión hace la fuerza. Así, en aquellas grandes catástrofes que me tocó vivir, como el Gilberto, el Vilma, la recesión, la salida de los cruceros de Mazatlán,
lo único que hizo que volviéramos a la normalidad es la unión de todos. Y estoy hablando en serio, o sea, aquí olvídense de partidos políticos, olvídense de que es el gobernador, el presidente, los secretarios a nivel federal, estatal, municipal, y los empresarios por un lado y el gobierno por otro, no. Ahorita todos tenemos la misma tarea, que es levantar a México de esto, porque sí va a haber efectos negativos, pero creo que al final, si nosotros logramos hacer que esto sea una experiencia diferente para el turista, nos vamos a recuperar y vamos a ir quizá primero por el turismo local, el regional, el nacional y luego el internacional, dependiendo de dónde estemos, en qué región. Pero bueno, sobrevivir esta nueva realidad, digamos, lo que fue ya no va a ser, ya no será. Tendremos que partir, como decíamos al principio, con base cero, un mercado turístico que habrá cambiado para siempre, lo que significa repensar las nuevas formas de hacer las cosas. Pero las crisis son oportunidades. Muchísimas gracias y vamos a dar tiempo a que la gente, si gustan, y nos enriquecen con sus preguntas o comentarios o experiencias. Muchísimas gracias, Oralia. Espléndida plática. Yo le doy la voz a Carlos para que vaya haciendo la gente las preguntas y respuestas, primero documentadas y las que están mandando, y luego abrimos el micrófono, si tú tienes el tiempo, para la gente. Claro, por supuesto. Cambiar opiniones. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Comenzamos con la parte de las preguntas y las respuestas. Tenemos a Fabiola Itzel, que comenta que con esta nueva digitalización del turismo, ¿qué tanto considera que será el impacto en el mercado laboral? Mira, probablemente van a haber algunos negocios que sí se van a ver afectados en el tema de la digitalización. Quizá pienso en las agencias de viajes, por ejemplo, que un experto en ellas es el mismo Pepe, que su familia tuvo agencias de viajes toda la vida. Pero como les comentaba en la plática, la primera y quizá más importante agencia del mundo, Thomas Cook, agencia de viajes, el año pasado quebró y no fue por la pandemia. Quiero decir que probablemente no hubo en su momento en la administración de la empresa la adaptación al cambio, ¿verdad? Que ya se veía, porque pues desde cuándo tenemos Expedia, desde cuándo tenemos Best Price, Price Travel, perdón. Todas estas que han cambiado la manera de hacer negocios. Pienso que esas empresas, también las nuevas, van a generar nuevos empleos. Pero probablemente como en la revolución industrial, que decíamos que las máquinas sustituyeron a las personas o que las computadoras, yo creo que eso no existe. Yo creo que el desarrollo precisamente de experiencias es una empresa, quizá las empresas de viaje sean más como las DMCs, que se llaman Destination Management Companies, o agencias de producto, que son las que precisamente contratamos para poder ir a destinos como Tabasco o en las Barrancas del Cobre o en cualquier destino de México que nos lleva a la transportación, en pues printers de 20 lugares, que nos tienen todo y nos explican y nos hacen vivir las experiencias con, por ejemplo, el caso de las Barrancas con los Tarahumaras, que nos llevan a experiencias muy especiales y diferentes. Por ejemplo, en el Mar de Cortés podemos pensar en una experiencia que pudiera cruzar desde Los Cabos a Topolobampo, de ahí irse al fuerte, tomar el tren del Chepe y luego llegar hasta Quiril o quizás hasta Chihuahua. En fin, creo que esas empresas se van a poder multiplicar a tanto como uno quiera o sea posible. Creo que esa es la oportunidad. En el tema de los empleos hoteleros y de restaurantes, creo que no podría ahorita yo decir
una estimación ni mucho menos. Se hablan de pérdidas mundiales de empleos y en México también, millonarios de empleos. Algunos dicen que 2 millones de empleos, pero no por la digitalización, sino por la pandemia. Entonces, quizá, no sé si con esto pudiese yo contestar la pregunta. Muchas gracias. Seguimos con otra pregunta de Julisa. Dice, considerando que en otros estados en donde hay mayor número de turistas ya se están preparando para el regreso de la reactivación del turismo, ¿hay algún plan para los prestadores de servicio en Tabasco para recibir al turista? Bueno, esto sería... Pepa, yo creo que tú lo esta pregunta iría un poco más para nosotros. Curiosamente, lo que siempre ha sido una desventaja para Tabasco, ahora puede ser una ventaja. Tabasco es un destino de negocios, principalmente. Entonces, ese destino de negocios no se da por promoción o por razones turísticas principalmente, sino se da por razones de necesidad. Ese turista en Tabasco va a seguir presente. Tenemos proyectos muy grandes. 2 de ellos son proyectos presidenciales de gran envergadura, que son el Tren Maya y el proyecto de la refinería. Y esto va a ayudar a que en Tabasco, al menos en el plano de ocupación hotelera, digamos, y algunos servicios relacionados, no tengamos un impacto tan negativo. Pero esa no es nuestra apuesta. Nuestra apuesta es que ese turista viene por sí solo y por necesidad. Nosotros tenemos que aprovechar a ese turista para convertirlo en un turista interno. Tenemos que mover al turista tabasqueño. Los tabasqueños no conocemos Tabasco. Esto es, pues, hasta vergüenza. No es posible que nosotros mismos, cuando yo le preguntaba a la gente qué hacía un fin de semana, pues la mayor parte de las personas me comenta que va a Palenque o que va a San Cristóbal o que va a Campeche, pero no he escuchado gente que me conteste, no, pues fui a Tapijulapa, Pueblo Mágico, el fin de semana, o me pasé el fin de semana en la playa, en algunos de estos proyectos que existen. No hacemos turismo en Tabasco. Entonces, si volvemos al tema de que una de las primeras cosas que hay que mover es el turismo local, tenemos que empezar por ahí. Hasta ahí dejaría la pregunta porque no es mi plática, es la plática de Oralia y creo que debemos aprovecharla y en otro momento podríamos extendernos más. Por favor, Oralia, sigamos. Muy bien, tenemos otra pregunta del maestro Manuel del Prado, que al mismo tiempo pide si puede poner la imagen del primer paradigma y hace la siguiente pregunta. ¿Qué cree usted que harán con estos grandes hoteles cruceros al no tener el número de clientes para llenarlos? Pues va a fracasar. Estoy tratando de poner la lámina a ver si la ven, que era la de primer paradigma. El primer paradigma, sí. Ahí está. No. Pues mira, en el tema de cruceros, creo que es una cosa muy compleja. La industria creció y creció, casi ya hasta 20 millones de cruceristas al año en el mundo. Les decía Cozumel como el destino número 1 de cruceros en todo el planeta. Y definitivamente el impacto económico para estos lugares que dependían principalmente de este segmento, pues sí se van a ver bastante afectados. Sin embargo, en el caso de otros lugares, como es el caso de Mazatlán, que el turismo de cruceros significa pues más o menos como 500,000 de personas que llegan y que más o menos dejan al año $15 millones, pues definitivamente sí va a haber un impacto, pero pues tenemos otras industrias. Mazatlán, por ejemplo, como decía Pepe, también es un destino de negocios donde hay el sector primario, la pesca, el secundario, que es la elaboración de alimentos, la fabricación de muchas es el turismo. Entonces hay lugares como Mazatlán que siempre tienen un tercio, en este caso, de su economía, dependiendo, o sea, no dependiendo del 100% en el turismo como son el caso
destinos, obviamente, como Cancún o Puerto Vallarta o Cabo San Lucas. Sin embargo, creo que todos somos muy creativos. A lo mejor a los dueños de cruceros se les ocurre, como ha sucedido en la hotelería, que en lugar de vender camarotes, digamos, para mucha gente, ¿no? Que quepan 5,000 gentes, pues ahora se ponen a reconstruirlos en condominios para compra, o fractional time, que le llaman, pues esquemas de tiempo compartido, qué sé yo. Ellos, es un problema que van a tener que resolver, pero definitivamente el impacto va a ser muy, muy grande, especialmente para nuestro país, que es uno de los más importantes destinos de cruceros del mundo. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Julissa. Ella pregunta, ¿cómo pueden aportar los estudiantes que se están preparando para el turismo en estos casos? No escuché muy bien la pregunta. ¿Cómo pueden aportar los estudiantes? Perdón, ¿qué? Sí, ¿cómo pueden aportar los estudiantes que se están preparando hoy en día para el turismo en estos casos? Bueno, ellos son el futuro del turismo en este país. Creo que actualmente la gran oportunidad que tenemos por la pandemia es mucho tiempo disponible, en donde se pueden encontrar muchas conferencias como estas que estamos teniendo, universidades incluso que están dando cursos gratis de muchísimos temas, pero sobre todo lo que yo veo en la aportación de los estudiantes es que son los que ahorita pueden pensar diferente. Y quizá por eso tengan el mayor futuro, porque de repente voy a hacer una broma, porque cuando veíamos ¿cómo se llamaba ese? Viaje a las estrellas, y veíamos que ponían un botón y de repente estaban en otro lado. La teletransportación, que se conoce, que bueno, eso es muy difícil, pero es una broma. Imagínense viajes al espacio, que ya hay, que ya han vendido, que de alguna manera es un producto que no es nuevo, ya tiene años que se han logrado vender viajes a la luna. O cosas como crear, no sé, robots para el servicio turístico. Uno de los temas donde yo creo que tienen mucho futuro, y si es algo que lo vimos en la primer pirámide que les mostraba, es el tema de la proveeduría al sector. Hemos visto, por ejemplo, cómo empresas tipo Uber, tipo Rapid o Airbnb o Alibaba o Amazon fueron empresas que rompieron la norma o lo normal, y de repente, ¿cómo es posible que esas empresas sean de miles de millones de dólares de ingresos en taxis, servicio de taxi, no tienen un solo taxi? O el Airbnb, que no tiene un solo cuarto de hotel, y ya están vendiendo en niveles como las grandes cadenas hoteleras. Entonces, yo pienso que los estudiantes tienen que imaginar ese mundo, que ellos como jóvenes pueden hacerlo, como sus juegos, estos, ¿cómo se llama? En la tele, o los Nintendos, o las cosas estas que parecen increíbles. Bueno, la realidad virtual en el turismo se vale. Ahorita estaba viendo un video sobre Canadá, en Montreal, que toda su promoción la están haciendo de manera virtual. Esto es utilizando los edificios, los ríos o los lagos que tienen, perdón, para allí mostrar digitalmente historias. O sea, creo que la imaginación es toda la que podamos, es infinita, así que
ojalá y esos estudiantes que tendrán mucho trabajo para inventar ese nuevo turismo del que platicamos. Bien, siguiendo la misma línea de la educación, pregunta Marisela Campos si los forjadores de turismo deba tener modificaciones en sus planes de estudio. Sí, definitivamente. Este es un hecho. Decíamos, ya nada va a ser igual. Si antes tomábamos clases para, por decir algo, alimentos y bebidas, servicio a cuartos, publicidad y promoción, a lo mejor ahora tenemos que tomar clases de cómo desarrollar aplicaciones turísticas, las apps famosas, ¿no? Cómo vamos a poder, pues no sé, ya el otro día también estaba viendo videos de taxis en Uber que no tienen chofer. O sea, que en ciertas ciudades, por supuesto, no creo que en la Ciudad de México eso se pueda, ¿verdad? Pero en ciudades más ordenadas, tú puedes pedir un taxi, llega a tu casa por ti, te subes y no hay taxista. Yo creo que la imaginación y la tecnología y la digitalización nos da como para desarrollar toda una industria turística en eso, o una industria digital en el turismo. Cómo proveer a los hoteles de manera, como pedimos los restaurantes por Uber, cómo, qué sé yo, creo que no acabaré la lista de las cosas que se pueden hacer y por supuesto que las universidades turísticas se tendrán que adaptar a este nuevo turismo. Muy bien, tenemos otra pregunta de Jorge Alberto Sánchez. ¿Qué impacto tendría este futuro cambio para lo que son las pequeñas empresas turísticas? Les comentaba al principio que pues la recesión que va a provocar esta pandemia pues es incalculable, la verdad. En México dicen que el 95% de los empleos se generan en la iniciativa privada y la mayoría de ellos por pymes. Estamos hablando de la agencita de viaje con sus 2, 3 gentes, el guía de turista que cobra por día. Estamos hablando de muchísimas, de todos los servicios alternos al turismo, las embarcaciones que te llevan de paseo, las motos, las empresas que dan servicio a los cruceros, en fin. Puede ser que todo ello al principio parezca un caos o una catástrofe, pero hablábamos también de la gran oportunidad de que ese turista que ahora está buscando la naturaleza y cosas especiales, nosotros desarrollemos esas empresas y que nos transformemos. Por ejemplo, ¿por qué no? Un hotel tipo limited services o de 100 cuartos que no tiene mucho servicio de restaurantes ni nada. De repente lo reconvertimos a hospital. Dices tú, bueno, ¿cómo? Pues es que el servicio hospitalario de la hospitalidad del turismo es muy parecido al de los hospitales. Tenemos cuartos, tenemos servicio de alimentos y bebidas, y pues iba a crecer muchísimo el mercado de salud. Entonces, si antes atendíamos turistas, puede ser, no estoy nada más hablando, pues alta, no me lo tomen como regla esto que estoy diciendo, pero ¿por qué no? A lo mejor en vez de construir un hotel, vamos a construir hospitales o vamos a transformar esos hoteles a hospitales. ¿Por qué? Pues porque ahorita el servicio o es en México, por decir algo, del gobierno, ya vemos siempre los problemas que hay de atención y sobre todo en estos momentos, o son los privados que son sumamente caros, que si no tienes seguro no puedes acceder a ellos. ¿Por qué no pensar en un servicio de clínicas más pequeñas, pero más, ¿cómo se llama? Que están en edificios que se podrían reconvertir en hospitales. Es un decir, bueno, un ejemplo que tengo, de hecho, cuando estábamos vendiendo el Hotel JW Marriott,
a don Bill Marriott, ellos venían de una crisis donde estaban prácticamente por quebrar. Marriott ya se daba por vencido y un día agarraron a todos sus empleados y le dijeron, a ver, ¿para qué somos buenos en mar? Pues después de mucho pensar dijeron, no, pues lo mejor que sabemos hacer son comidas en volumen. Bueno, entonces comidas en volumen, ¿qué pasa? Que la capacidad instalada en banquetes, en los hoteles, es tan grande y tan inutilizada, por decir algo, que se pusieron a preparar desayunos y alimentos para escuelas, para hospitales y para aeropuertos. Y todo el sistema de logística y todo el sistema de proveeduría, por ejemplo, todos los, que eso cuando estuve en Sinaloa les comentaba mucho a todos los agricultores, ¿por qué no hacen una cadena de proveeduría a los agricultores hacia el sector turístico? Cuando les preguntaba a los chefs, oye, ¿cuánto consumes de tomates al año? No me sabían decir la cantidad de toneladas que consumen de tomates. O cómo es posible, como decía mi papá, que en Mazatlán, que somos proveedores de camarón, digo, los primeros en América, quizá del mundo, pescadores de camarón de la mejor calidad, exportadores, productores de mango, de, bueno, cantidad, de verdad somos un pueblo de la abundancia en mi estado, y no tengamos en los hoteles mangos de postre o aguas de mangos o los camarones ya cada vez más chiquitos cuando tenemos camarones de, ¿saben? 10 camarones por libra, 12 camarones. Entonces, toda esa parte de la creación de nuevas formas de hacer las cosas, pienso que es lo que ayudaría a evitar que se pierdan empleos. Es decir, cómo nos reconvertimos o cómo de poco a poco vamos haciendo productos y servicios novedosos que nos permitan afrontar pues esta recesión que viene. Yo cuando me invitó Pepe a esta plática, dije, oye Pepe, yo sé que estamos muy mal, que ha habido problemas, que dejamos de tener vuelos, pero esta plática yo quiero que sea positiva. Quiero que ustedes, y veo aquí muchos jóvenes en las pantallas, que ustedes jóvenes no se desanimen, no se depriman. Sé que ha sido una época muy difícil donde a lo mejor sus padres ya no tienen empleo, pero entonces es cuando, como yo le digo a mis hijos, estamos en un barco donde todos tenemos que remar, no nos podemos dejar, tenemos que ser ejemplo para luego las generaciones futuras. Esto es peor que cualquier guerra, pero además nos está dando oportunidad de pensar en las mejores formas que podemos hacer las cosas. Yo de verdad los invito a que el miedo lo hagan a un lado y en vez de miedo lo conviertan en ideas, en formas de ser, de hacer negocio. A lo mejor esta plataforma que nos permite estar cerca, como hemos también visto orquestas que están tocando con un director, guía de la misma manera que estamos todos nosotros ahorita. Imagínense que cada uno de ustedes tocara un instrumento y nos pusiéramos a tocar el himno a la alegría, ¿no? Es un poco eso, el turismo va a ser así, ya los tianguis estamos empezando a ver que se quieren hacer virtuales, los negocios serán así que yo lo único que les pido es que echen muchas ganas. Me da mucho gusto ver muchas caras jóvenes en este panel. Muchas gracias. Tenemos preguntas muy similares. Por ejemplo, de Santiago Vera, Arturo Palafox, Julissa, Félix Exnabel. Ellos preguntan, ¿qué pasará con los eventos masivos ya posicionados? ¿Perderán audiencia? ¿Tendrán que replantearse? ¿O simplemente serán con formatos de eventos diferentes, bueno, itinerantes? Bueno, hay unos que se cancelaron completamente, hay otros que se pospusieron. Nunca más volverán a ser iguales. Estoy hablando, por ejemplo, de las Olimpiadas, estoy hablando de los torneos deportivos en general, de fútbol, de lo que ustedes quieran.
Yo no sé si van a decidir hacerlos vía digital, que bueno, por supuesto que todos esos eventos al turismo nos benefician, porque cualquier país que es sede de una olimpiada, como en este caso es Tokio, y lo está posponiendo para el 2021, en ese momento toda la inversión que se hizo para poder recibir un evento de esa magnitud, pues se recupera gracias a todo el turismo que llega al país, ¿no? De tal suerte que pienso, por ejemplo, en los grandes auditorios de eventos, espectáculos, los casinos. Ayer decía Darío en su plática que a él le interesa mucho, a Darío Flota, que le interesa mucho ver cómo Las Vegas se va a reinventar. Y encontré precisamente un caso en Las Vegas donde se llama Meet Rose, como conoce a Rose, y ese Rose es supuestamente el concierge. Y ese concierge lo único que está haciendo a través de los celulares de las personas es hacerles saber que además del hotel y del casino y de todo, hay no sé qué tantas cosas, un museo dentro de un hotel, del mismo hotel o en la ciudad. Y esto fue antes de la pandemia. Esta fórmula de concierge vía los teléfonos celulares les incrementó el 30% de los ingresos en el hotel. Entonces creo que no acabamos pues la fórmula. A lo mejor ahora no conozco las fórmulas para los casinos, por ejemplo. Bueno, sí, hay mucho juego de manera digital, pero eventos multitudinarios definitivamente, grupos y convenciones van a ser una de los segmentos que se van a ver más afectados, porque son eventos multitudinarios, desde los banquetes, las bodas, por ejemplo, parece ser que se han pospuesto, no se han cancelado. Hay mucha gente que pospuso su boda, pero vamos a imaginarnos un banquete en una convención donde se tengan que sentar más 4 personas en una mesa de 10, o pues ya no se puede servir buffet, o en fin, todos esos segmentos van a tenerse que reinventar, porque yo sí creo, así como en el caso de los cruceros, que los americanos dicen eso, también pienso que van a querer viajes, en primero de grupos más pequeños, y no vamos a querer estar en lugares donde haya 10, 15,000, 20,000 personas, ¿no? Entonces, creo que ese sí va a ser un segmento bastante impactado, pero que se va a recuperar con el tiempo, ¿eh? No estoy siendo dramática, sino simplemente tratar de pensar en el futuro. Muy bien, tenemos 2 últimas preguntas más, una para la licenciada Oralia y otra para el secretario. Adelante. Para la licenciada Oralia, ¿cómo considera que los pequeños comercios turísticos, dice Siloé Aguilera, aplicarían los nuevos protocolos de limpieza y seguridad, considerando que la mayoría de estos no tienen ni la posibilidad de aceptar una tarjeta? ¿De aceptar una qué? Una tarjeta virtual. Ya pues ahora sí que la criptomoneda, los bitcoins y todo de manera de pago, incluso ya hasta en los supermercados te están pidiendo que, bueno, pagues con tu tarjeta, que no uses el efectivo por lo mismo del virus. Ese es un mercado, por ejemplo, yo lo desconozco, la verdad, nunca lo he usado, no tengo experiencia, no podría hablar de ello, pero sí sé que es una tendencia que ya hay empresas turísticas que están aceptando pagos de esa naturaleza. También dicen que muchas transacciones entre los proveedores de la industria vayan a ser de esa manera. De hecho, en China ya también dicen que casi todos los pagos de los sueldos serán de esa forma. Entonces, yo creo que sí nos viene un cambio radical en la forma de hacer negocios. Ese es uno. Primero ya está
no tanto aplicado al turismo todavía, pero yo creo que va el camino por ahí. Muy interesante la pregunta. Muy bien. Y la última pregunta para el secretario. Pasando, dice Marcela López, pasando esta pandemia, ¿habrá algún evento turístico aquí en el estado? Bueno, es parte del tema, ¿no? Es evidente que todo está en un proceso de revisión. Teníamos en julio el Festival del Queso. Muy probablemente este evento se va a cancelar. Hay que repensar cómo se va a hacer este asunto. Y el Festival del Chocolate, mi aspiración en este momento es a que no se cancele, pero también hay un sinfín de eventos que se están planteando, que Tabasco tiene muchos festivales gastronómicos y esto. Yo creo que también hay un escenario de que va a haber modificaciones fuertes, sustantivas. También el hecho de que venga o no venga la vacuna puede trastocar algunas cosas o acelerar algunos procesos o detener algunos procesos. Si la vacuna sale en 2 meses, pues bueno, a lo mejor mucho de lo que estamos discutiendo ahorita va a suceder. Yo creo que hay un cambio y un cambio dramático. Esto cambió a la humanidad, porque además uno de los temas que he escuchado es que esta situación llegó para quedarse. Es decir, ahorita salió el COVID, pero a lo mejor en 6 meses sale el Ultra H23 y al rato en 1 año, 2 años o 5 años sale el no sé qué. Entonces, estamos viviendo una nueva situación, una situación inédita que está trastocando a la humanidad y pues va a depender. En este caso, si la vacuna se descubre en 2 o 3 meses, pues puede acelerar muchos de los procesos. Pero si no, los va a detener, porque estamos hablando ahorita de la curva famosa que está subiendo, y estamos evitando el contagio. Pero en cuanto la curva se aplane, si no hay una vacuna existente y empezamos todos a salir, pues esa curva va a volver a subir. La idea es que no logre subir mucho y todas estas medidas que se están planteando ayuden a controlarlo, ¿no? Pero en fin, creo que me extendí. Sí vamos a retomar algunos eventos. Evidentemente hay que repensar, reinventar. Vienen cosas que tenemos que replantear de manera importante, ¿no? Me imagino un festival del chocolate, donde el año pasado recibimos a tantísima gente, y si tenemos que mantener su sana distancia, pues bueno, cambia mucho el concepto del festival, ¿no? Y ahí es donde hay que pensar en la innovación, ¿no? Durante la plática estuve pensando cómo vamos a hacerlo digital. Por ejemplo, tenemos que ver que sea virtual y físico también. Y a lo mejor en lo físico porque tendremos que limitar el número de personas que esté asistiendo. ¿Qué eventos más tenemos que acelerar dentro del propio evento? En fin, y eso es parte de este tema. Y aquí yo agradezco mucho que hayan jóvenes estudiantes. Estas pláticas les estamos transmitiendo, en su caso Oralia, 30 años de experiencia, los estamos metiendo en chips a su cerebro. Ustedes están procesando información que les va a ayudar a transformar sus vidas. El futuro lo van a crear ustedes. Nosotros estamos trabajando el presente y tratando de imaginar el futuro, pero el futuro pertenece a ustedes. Ustedes lo van a cambiar. Y esta gestión de conocimiento es traerles esta cantidad de información, personas que tienen tanto valor como en el caso de Oralia, para que puedan ustedes recibir ese conocimiento de una manera gratuita, ¿no? Agradezco el interés de estar participando todos, por supuesto, pero en particular a muchos jóvenes que también veo que están participando. Adelante, Carlos. Muy bien, gracias, señor Yo secretario. también quisiera... Perdón, adelante. Sí, Carlos, secretario, bueno, agradecer, primero felicitarte, porque sí estuve presente en ese Festival del Chocolate, y se me ocurre que no es necesario a lo mejor que pienses en menos gente, sino en más espacio para recibirlos, porque si tienen gel, ni modo que no probemos el chocolate, compañero, ustedes hacen el mejor del mundo, entonces no hay manera de que no tengamos que ir a probar esos quesos que también, y no, bueno, la experiencia fue fantástica. Entonces mi recomendación sería más bien
en qué espacio mayor puede estar más gente, y ahí pedir más naves a la feria ahí donde fue, en fin, nada más como sugerencia, porque definitivamente yo me vine cargada de chocolates. Esos fueron mis regalos de Navidad, Pepe, además. A muchos de mis parientes les di chocolates de todas las formas que trajimos. Y bueno, y eso beneficia, ahí es donde precisamente se ve el beneficio del turismo. Hace ratito, no sé si se acuerdan en la gráfica que presenté de que dentro del PIB, las artesanías, no sé si se acuerdan que representaban como 12 o 13%, ya no me acuerdo el número, 18%, del PIB turístico. Imagínense esa riqueza para nuestros artesanos, para toda la gente, como en esa feria de Tabasco, que por cierto aquí también veo que está mi amiga Vianey Pérez, que fue la encargada de llevarnos allá. Te agradezco mucho, Vianey, porque realmente nos hiciste sentir muy orgullosas de ti, del trabajo que hizo toda la Secretaría de Turismo y de lo bien que están yéndoles en Tabasco al turismo. Fíjense que una cosa que me comentó Pepe el otro día que platicamos, es que ellos tienen abiertos los hoteles. ¿Por qué? Pues porque está el tema del petróleo, que es una de las industrias que se están consideradas como prioritarias. Y bueno, ellos viven mucho como dijo, del turismo de negocio. Entonces, yo creo que a medida de que todos ustedes jóvenes puedan imaginarse, ¿saben cómo pueden abrir una empresa turística? Con esto, con su celular. Ya ahorita está ya antes necesitábamos un teléfono, necesitábamos una computadora, necesitábamos, porque déjenme decirles que si ustedes se imaginan una ruta, algún pueblo, alguna pirámide, como la de que fuimos de Comalcalco, preciosa, hecha de ladrillos, si imaginan al hacer algo así, el auto lo pueden rentar y se lo cobran al cliente. La comida no solamente la cobran, sino que generalmente los restaurantes luego les dan a ustedes algún descuento o no les cobran, igual los hoteles, en fin, pueden empezar a hacer, pero siempre enfocándose a experiencias únicas, que nadie más haga. Hemos visto paseos en globo como de las más sofisticadas, hemos visto, les decía, viajes a la luna, en fin, no es para tanto. Piensen en su ciudad, cómo les gustaría y vean de qué manera logran primero invitar a sus amigos o luego invitar a su familia y llevarlos de paseo y poco a poco van generando un negocito. Ahorita la gran oportunidad es que el mercado local, pues todos vamos a querer salir de este encierro, todo el mundo ya queremos irnos de aquí y darle un beso a nuestros papás y abrazar y brindar con los amigos. Esto va a acabar y cuando acabe, estar listos con una nueva idea para que no se mortifiquen por el ahorita. Piensen en que ahorita tienen que estar bien para poder diseñar y pensar en esos nuevos productos o servicios que queremos dar. O a lo mejor se ponen a fabricar algún pan y lo venden en el hotel, o alguna chorizo, o qué sé yo, lo que sepan hacer, quesos. Acuérdense que el consumo turístico es enorme, los hoteles, los restaurantes, los bares, las discotecas consumen muchísimos productos, se pueden dedicar a la proveeduría de ellos. Y pues lo único que quiero decirles es que les aprecio mucho que se hayan tomado este tiempo para escuchar a alguien que ama el turismo, lo he vivido desde muy chica. Y la verdad que no me equivoqué del sector. He tenido grandes experiencias en mi vida de viajes a lugares lejanos, y realmente una de las experiencias que me llamó mucho la atención, a mí no me gusta el whisky, por ejemplo. Bueno, si ustedes van a la Patagonia y un crucero los lleva, los baja a los glaciares y te tienes que tomar un whisky con hielo milenario. Esa es la experiencia, ¿saben? Bueno, pues le di un traguito, pero había que tomar algo con el hielo milenario.
ustedes con el cacao son los de siempre originarios de esa moneda que se usó antes para intercambio y adquisición de cosas, pues utilícenlo. Lo pueden hacer de muchas maneras, hasta chocolates para los hoteles. Así que muchas gracias por eso, por esta oportunidad y que Dios les bendiga a todos. Oralia, solo concretaría tu idea que la dijiste y que me pareció tan interesante. Miren, jóvenes, muchos de los grandes emporios de viajes del mundo es gente que empezó como guía de turistas. ¿Qué necesitas como guía de turismo? Facilidad de palabra, ganas, a lo mejor otro idioma y saber atender a las personas. Eso es todo. No requieres máquinas, no requieres nada. Y muchos gentes que empezaron como guías de turistas son creadores de grandes desarrollos. ¿Cuántos restaurantes empezaron en una esquina con unos panuchos sabrosos? Muchísimos negocios en México de restaurantería han empezado en una esquinita, en unas empanaditas, en unos tacos sabrosos y van creciendo y evolucionando. O sea que oportunidad en el sector, y esa es una de las grandes maravillas y que creo que nos hace estar tan enamorados, a Oralia Vianney, que es una experta también en el tema, y a un servidor, es eso. Es una enorme oportunidad el turismo. Y en Tabasco viene un proyecto enorme que se llama Tren Maya. Cruza 100 kilómetros del territorio tabasqueño. ¿Cómo lo vamos a aprovechar? Pues hay que ponernos las pilas. Y viene el proyecto Ríos Mayas, que va a recorrer 800 kilómetros internos en Tabasco a través de los ríos. Ahí hay enormes oportunidades de negocio para el sector y se ponga a pensar y a trabajar. Insisto, un guía que necesita conocimiento, facilidad de palabra y ganas. Eso es todo. No necesitan nada más. Entonces, se puede empezar con muy poco en el sector turismo. Muchísimas gracias, Oralia, nuevamente. La verdad ha sido un banquete de conocimiento, un banquete pleno el haberte recibido el día de hoy. Lo agradezco a profundidad y creo que todos los que estamos aquí estamos en ese mismo tenor. Pues muchísimas gracias. No sé si quisiera alguien hacer algún comentario de viva voz. Y el maestro Manuel del Prado alzó la mano, quiere tener una pequeña intervención. Si nos los permites, Oralia, es que como que se sí, claro, por supuesto. Excelente. Adelante, maestro. Creo que ya se salió. Voy a intentar abrir su micrófono. El micrófono, ¿no? Antes de que se conecte, estoy viendo aquí en la pantalla el diputado Romero Hicks. Muchas gracias, diputado. Qué bueno que el turismo sea tema de interés, porque sí requerimos, ¿verdad, mi estimado Pepe? Que nos incrementen los presupuestos al sector del turismo. Estoy totalmente de acuerdo, diputado. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Un honor. Perdón, disculpen. No escucho al maestro. Ahora sí, bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Manuel del Prado. Soy profesor del Cobatab 28. A nombre del Colegio de Bachilleres de Tabasco, que representó a varios maestros, agradezco muchísimo de verdad esta gran conferencia. De verdad que no tengo palabras para describir la emoción y pues en sí lo que aprendí el día de hoy. Y lo que le comentaba también el licenciado, el señor José Antonio, que es nuestro secretario de Turismo. Sí me gustaría, señor Antonio, de ver la posibilidad, porque ahorita hay varios de mis alumnos aquí, de ver la posibilidad, si hay la opción de traer el curso de guía de turista aquí a Tabasco, para ver, obviamente los alumnos de bachilleres están preparándose bastante y todo, y ver la posibilidad de poder traerlo y pues empezar lo que es en sí la certificación de algunos guías de turista, obviamente pues previa preparación, ¿verdad? No sé si haya la posibilidad. Cuenta con ello. Muchísimas gracias. Estamos haciendo las capacitaciones, nada más que están capacitándose los guías para recertificarse. Perfecto. Vamos a hacer un trabajo específico y especial para los jóvenes estudiantes para formarlos.
Muchísimas gracias. En nombre del Colegio de Bachilleres, le agradecemos infinitamente a la licenciada Oralia. De verdad que excelente trabajo el que hizo el día de hoy. Gracias. Gracias, A todos. Otra cosa que antes de que se me olvide, si me lo permiten decir, quisiera agradecer a todos aquellos empresarios del sector turístico, hoteleros, restauranteros, agencias de viajes, en fin, todos aquellos que se han enfrentado al hecho de cómo resolver su flujo de efectivo, decisiones difíciles de capital. Les quiero agradecer por haber mantenido a los empleados, tanto permanentes como eventuales, por estos 2 meses que llevamos de pandemia. La verdad es que ha sido un esfuerzo, yo sé, extraordinario. No sé cuánto puedan aguantar, esperemos que ya pronto abran la posibilidad de viajar, pero también mi reconocimiento a todos aquellos que han podido llevar y servir alimentos y están tras las trincheras apoyando también al sector salud, algunos con habitaciones para doctores, enfermeras, para que no vayan a contagiar a sus familiares. Y aprovechando que estoy en Villahermosa a través de ustedes, y también espero que algunos de mis paisanos por allá en Culiacán, por favor, cuídense, no salgan. Mañana, el sábado es 10 de mayo y también felicidades a todas las mamás. Déjenme decirles que en el sector turístico casi el 60% somos mujeres en el sector. Pues muchas de nosotros somos mamás. Espero que por favor traten de hacer sus festejos en casa. No salgan, estamos en el peor pico de la pandemia. Villahermosa, Culiacán, México, Cancún y creo que se me está yendo alguno, Tijuana. Yucatán, son los 5 igual de mayores enfermos. Así que cuídense, muchachos, de verdad, no salgan, por favor, que Dios los bendiga a todos. Gracias. Muchas gracias. Tenemos otra participación de Enrique Avilés. No sé si tenemos tiempo todavía, licenciado. Muchas gracias. Antes que nada, un saludo con mucho cariño a la exsecretaria de Turismo, la conozco desde hace muchos años. Saludo al senador y a todas y a todos los que están aquí. Muy interesante todo lo que has compartido y me quedo con algo que merece la pena retomar. Y además, hay que decirlo, no hay que perder las ganas. No hay que perder las ganas de seguir en esta importante industria que, bien lo has dicho, el 60% son mujeres, pero que además hoy día, con la situación que vive el país y el mundo, puede ser una generadora importante de ingresos. Se ubicaba el turismo como el segundo generador de ingresos del PIB, a veces como el tercero, remesas, petróleo y después el turismo, pero hoy como están las cosas, definitivamente el turismo se puede convertir en el primer generador de ingresos de este país. Así que muchas gracias por esta conferencia. Enhorabuena, Oralia, con mucho cariño, y muchas gracias, secretario, por organizarla. No, gracias a ustedes. Un saludo. Muy bien, pues se les agradece, le agradecemos en nombre de la Secretaría de Turismo y del secretario José Antonio Nieves la participación a la licenciada Oralia Rice con su tema el paradigma del nuevo turismo. Muchas gracias, esperamos que sea de provecho para todos ustedes. Se despide su amigo Carlos Presenda y una última recomendación, quédense en casa, por favor, que tengan feliz fin de semana.